capítulo 7. Y con la ayuda de Dios me gustaría que hoy pudiéramos ver algo de este capítulo 7 de Daniel. Como ya dijimos hace un par de semanas, me gustaría que pudiéramos ir viendo algunos pasajes populares y a la vez controvertidos de la Biblia por el hecho de que durante el siglo XX han surgido nuevas ideas sobre estos pasajes que se alejan de la interpretación cristiana histórica mayoritaria que ha habido. Y hoy nos toca Daniel capítulo 7, que es un pasaje paralelo a Daniel capítulo 2 que vimos hace 2 semanas. ¿Qué es lo que vimos hace 2 semanas? Lo voy a resumir mucho en 3 o 4 minutitos. Básicamente, el rey de Babilonia tuvo un sueño que Daniel le explicó. El sueño tenía que ver con el futuro. Trataba de una imagen de hombre hecha de 4 metales, grande y con mucha gloria, que era destruida por una piedra que se convertía en algo que llenaba toda la tierra. Eso era el sueño. La interpretación del sueño era que iba a haber una sucesión de reinos, y ha habido unanimidad entre la cristiandad históricamente que este sueño representaba los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Babilonia era la cabeza de oro de la imagen, el pecho y los brazos de plata representaban a Media y Persia. Su dominio comenzó cuando cayó Babilonia en el 539 a.C. y continuó unos 200 años hasta que Alejandro Magno de Grecia pues los venció en el año 331 a.C. Luego el vientre y los muslos de bronce de la imagen representaban el dominio griego, que acabó también unos 200 años después, cuando Grecia fue acabada de conquistar por las legiones romanas, y eso sucede más o menos en el 146 a.C. Y las piernas de hierro y los pies de hierro y plata y barro, representaban a Roma. Y luego el quinto reino del sueño, la piedra de la imagen, era el reino eterno del Señor Jesucristo. Daniel, en su interpretación de ese sueño, se centró mucho en el 4.º imperio, y al ser 2 partes diferentes, las piernas y los pies, entendimos que ese 4.º reino, Roma, constaría de algo así como 2 partes: una primera parte metálica de dominio militar, al estilo de los predecesores, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y una segunda fase en la cual el dominio militar no lo iba a ser todo. Daniel estaba como dando a entender que llegaría un momento en que la Roma representada por los dedos de esa imagen sería diferente de la Roma anterior, un reino fuerte y débil a la vez, eso es lo que explicamos bastante hace 2 semanas, y con un fuerte componente humano que era el barro de los pies de la imagen. Y para finalizar vimos que la imagen del sueño simbolizaba en el fondo el orgullo humano, la deificación del hombre, ese querer llegar a Dios, pero paradójicamente dando la espalda a Dios. Y la imagen en cierta manera simbolizaba todos los reinos, toda la acumulación de poder de este mundo hasta el fin de los tiempos. Por eso Daniel 2.28 hablaba específicamente de los postreros días. Entendemos que Daniel lo vio todo hasta el fin de los tiempos. Y la piedra, que es el Señor Jesucristo, fue a los pies de la imagen porque, cronológicamente hablando, Cristo vino y vendrá de nuevo durante el dominio del 4.º de esos reinos, que es Roma. Y hoy vamos a ver un poquito Daniel capítulo 7, que nos ha leído nuestro hermano, y vamos a ver reforzadas algunas de las conclusiones que sacamos hace un par de semanas en el capítulo 2. Daniel 7, como hemos leído, tiene muchísimos detalles, es imposible que los vayamos a ver todos, por lo que quiero que nos centremos en lo básico, en lo esencial del pasaje en cuanto a esta serie de pasajes controvertidos. Daniel capítulo 7 aporta lo que en términos bíblicos llamaríamos revelación progresiva, entre comillas, con respecto a Daniel 2, porque da más información que Daniel 2, y ahora lo vamos a ver, en especial a lo que concierne al 4.º reino, que en este caso de Daniel 7 sería la 4ª bestia, además también del 5.º reino, que es el reino del Señor Jesucristo.
Por lo tanto, vamos con este capítulo 7. Si queréis tener la Biblia abierta en el capítulo 7, vamos a ir viendo un poquito lo más importante, lo esencial de este capítulo. Estas 4 bestias son otra forma de entender la profecía que transmite Daniel en el capítulo 2. Ahora lo vamos a ver. Y lo primero que nos pasa por la cabeza es ¿por qué una repetición? ¿Por qué se nos repite lo mismo? Pues una posible respuesta es que el sueño de Daniel 2 es el sueño de un hombre pecador y alejado de Dios. Es el sueño del endiosamiento de un corazón humano lleno de pecado, dominado por el pecado. Y Daniel 2 es la forma humana y llena de orgullo humano de ver la grandiosidad del hombre. Por eso Daniel 2 nos dice que esa imagen era muy grande y con una gloria muy sublime. Así se ve el hombre a sí mismo. En cambio, Daniel 7 es muy diferente. Daniel 7 es una revelación directa de Dios a Daniel. Y Daniel 7 viene a ser lo mismo que Daniel 2, pero sin esas gafas de hombre pecador. Es decir, visto, las cosas vistas tal cual Dios las ve. Los reinos de este mundo, el poder de este mundo, visto tal cual Dios lo ve. Esa imagen de hombre llena de gloria, llena de sí mismo, con una gloria muy sublime, a ojos de Dios es algo asqueroso. Por eso el hombre endiosado y lleno de sí mismo para Dios es una bestia. Por eso en este capítulo 7 se nos habla de bestias. Hay que tener en cuenta que han pasado mucho tiempo desde ese capítulo 2, porque Daniel era un jovencito cuando sucedió lo del capítulo 2, y eso fue más o menos año arriba, año abajo, el 603 a.C. En cambio, este capítulo 7 sucede mucho más adelante. Daniel ya era un hombre bastante mayor, y el versículo 1 nos da la indicación cronológica de cuándo sucedió esto. Vamos a ver el versículo 1, ¿qué nos dice? Nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. En el primer año de Belsasar. Eso fue el año 553 a.C. O sea, lo sabemos por la historia secular, o sea que este sueño, estas visiones de Daniel tuvieron lugar 50 años después del sueño de la imagen de Nabucodonosor y 14 años antes de la caída de Babilonia, que se relata en Daniel 5. O sea que esta visión de Daniel 7 estaría cronológicamente entre Daniel 4 y Daniel 5. Los hay que tratan de calcular más o menos la edad que tendría Daniel. Creen que tendría unos 17 años en Daniel capítulo 2 y aquí tendría unos 67 años. Vamos a seguir, versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Un viento es algo fuerte, todos lo sabemos, y la expresión los 4 vientos del cielo parece referirse a las fuerzas con las cuales Dios controla y mueve las cosas. Y lo digo porque las referencias al viento en la Biblia, la gran mayoría de referencias al viento en la Biblia, están siempre relacionadas con eventos que reflejan la soberanía de Dios y el poder de Dios. Y el uso del viento en la Biblia se refiere mayoritariamente a la soberanía de Dios haciendo que algo suceda. Y cuando habla de los 4 vientos, las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, parece que nos está implicando algo universal, de todo el mundo. Y las referencias al mar en estos 2 versículos, los versículos 2 y 3, si bien el gran mar puede ser el mar Mediterráneo, puede ser una referencia al mar Mediterráneo en primera instancia, hay que tener en cuenta que estos 4 imperios sí estuvieron en la zona del mar Mediterráneo cada vez más. Se entiende el mar, se entiende como una imagen de las naciones gentiles del mundo, el mar de la humanidad.
Y hay algunos ejemplos en la Biblia, me gustaría citarlos, no es necesario que los busquéis, pero quiero que veamos cómo la Biblia trata a las masas de personas de la humanidad como un mar de gentes. Jesús en Mateo 13:47 da la imagen de la humanidad como un mar. Dice así Jesús, Mateo 13:47: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. No vamos a analizar el versículo, pero la referencia es a la humanidad. Y el profeta Isaías da también varias referencias al mar cuando está hablando de los pueblos impíos y contrarios a Dios que hay en este mundo. Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Y un poco más adelante, hacia el final del libro de Isaías dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Por tanto, conclusión de estos versículos 2 y 3, asumiremos que el gran mar, en un sentido más básico, más literal, pues sí, se refiere al mar Mediterráneo, pero que en otro sentido, bastante más importante y profundo, se refiere a los pueblos impíos y contrarios a Dios. Y entonces en los versículos 4, 5 y 6, Daniel habla de las tres primeras bestias. Me gustaría leerlo. Acompañadme, versículos 4, 5 y 6. Dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Bien, aquí no voy a entrar mucho en detalle porque, al igual que Daniel, quiero que nos centremos en la cuarta bestia, pero bueno, veámoslo un poquito por encima, solo un par de minutitos. La primera bestia, el versículo 4, en este caso, si nos atendemos a la interpretación de Daniel 2, sería otra referencia a Babilonia, a la cabeza de oro de la imagen de Daniel 2. El profeta Jeremías profetizaba la destrucción de Judá por parte de Babilonia y precisamente comparaba a Babilonia con un león en Jeremías capítulo 4 versículo 7. Dice: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y algo más adelante, en Jeremías capítulo 20, ya habla claramente, sin tapujos, Jeremías de quién era ese león. Dice: a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Y volviendo a Daniel 7:4, cuando nos habla de que sus alas fueron arrancadas y fue levantada y se le dio corazón de hombre, es una referencia a la humillación, restitución y conversión del rey Nabucodonosor, que vemos en Daniel capítulo 4. Si leemos el Daniel capítulo 4, todo el capítulo trata de este tema. Pasamos al versículo 5. La segunda bestia en este caso corresponde a Media y Persia, Medo-Persia. En referencia a la simbología animal, pues el oso es más grande y más fuerte que el león como animal, y Medo-Persia fue más grande y más fuerte que Babilonia. ¿Devoró mucha carne? Pues sí, conquistó muchísimo territorio, bastante más que Babilonia. Y nos habla de 3 costillas el versículo 5, y seguramente son las 3 grandes naciones conquistadas por Medo-Persia. Lidia, que correspondería a la actual Turquía en el 546 a.C., Babilonia en el 539 y Egipto en el 525 a.C. Y que se levante de un lado más que de otro, pues es una referencia al dominio que siempre tuvo Persia en esa unión, que era Persia siempre quien cortaba el bacalao en ese imperio.
Solo quiero hacer un inciso, no lo vamos a ver, pero Daniel capítulo 8 explica una visión posterior a esta de Daniel capítulo 7, y Daniel 8, todo el capítulo, confirma más lo que acabo de decir. No lo vamos a ver, pero en Daniel 8.3, solo si queréis echar un vistazo al versículo 3, se habla de que hay un carnero que Daniel ve que tiene un cuerno más largo que el otro y que creció después. Esto sería otra referencia al dominio de Persia sobre Media. Y en Daniel 8.20, este sí que me gustaría que lo mirarais, Daniel 8.20, solo hay que girar la página, se dice claramente a quién representa esta visión. Daniel 8.20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, claro, ahí lo pone Daniel 8.20. No olvidemos, un cuerno más grande que el otro, Persia mandaba más que Media. Y seguimos, versículo 6. La tercera bestia se refiere a Grecia. ¿Con qué nos lo compara? Con un leopardo. Un leopardo ya sabemos que es un felino, un animal muy rápido, y en este caso, para más INRI, se nos habla de un leopardo con alas. Y esto siempre se ha entendido a la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó Persia y buena parte del mundo conocido. Alejandro Magno llegó hasta lo que hoy es la India. Y las 4 cabezas de que nos habla el versículo 6 parece una alusión bastante clara a la división del imperio en 4 partes después de la muerte de Alejandro Magno. Y cuando al final del versículo 6 nos dice unas pocas palabras, dice: y le fue dado dominio, los que creemos en la plena soberanía de Dios en este mundo, creo que podemos entender algo que a día de hoy todavía intriga a los historiadores. ¿Cómo fue posible que Alejandro Magno, con un ejército de 35.000 soldados, venciera a las tropas persas, que algunos historiadores cifran en más de 1 millón de hombres? Y más de 2 millones algunos historiadores. ¿Cómo fue posible? La respuesta la tenemos en la Biblia. Y le fue dado dominio. A Grecia le fue dado dominio. Y contra toda lógica, porque era totalmente ilógico que un ejército de 35.000 hombres conquistara en tan solo 13 años todo el imperio persa, pues sí, acabó con los medos y los persas como imperio. Y podríamos hablar más de estos animales, pero quiero que continuemos y quiero que nos fijemos ya en la cuarta bestia, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, acompáñame que los voy a leer. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí ya no se nos compara con ningún animal, ya no hay animal que se le compare, es una bestia a secas, sin comparación con ningún animal conocido. Todo es simbología, igual que en el capítulo completo, el resto de los versículos hay mucha simbología. Pero nos dice Daniel, versículo 7, que esta cuarta bestia es espantosa y terrible en gran manera. Y cuando nos habla de esos dientes grandes de hierro, creo que ya podemos hacer la conexión con las piernas y los pies de hierro de la imagen de Daniel 2. Comparando la descripción de Daniel 2.40 de lo que iba a ser Roma con Daniel 7, viene a decir casi lo mismo. Voy a leerlos, Daniel 2.40 y luego Daniel 7.7, vamos a ver que dicen prácticamente lo mismo. Daniel 2.40: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y el versículo paralelo en Daniel 7.7: en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba.
Y efectivamente eso fue Roma. Las legiones romanas vencían devorando un pueblo tras otro y lo dominaban todo. Y acaba el versículo 7 diciendo que la bestia tenía 10 cuernos. Otra analogía y a su vez confirmación de la imagen de Daniel 2. Los 10 cuernos equivalen en este caso a los 10 dedos de los pies, a los que Daniel dedicó tanto espacio en su texto de Daniel capítulo 2. Pero en el versículo 8 ya tenemos una novedad. Si nos fijamos en el versículo 8 hay una novedad con respecto a Daniel 2. Hay algo que ya Daniel 2 no nos cuenta. Y 50 años después de ese capítulo 2 de Daniel, Daniel y el pueblo de Dios aquí en este capítulo 7 ya reciben más información. En Daniel capítulo 2 la cosa se quedó en los 10 dedos y algunas circunstancias respecto a su naturaleza y lo que harían esos dedos, tratar de mezclarse con simiente humana. Pero aquí en Daniel 7:8, en el versículo 8, se explica como novedad que la bestia, varias cosas, 5 cosas. La primera, que le salió un 11º cuerno. La segunda, que ese nuevo cuerno era pequeño. Todo esto sale en el versículo 8. Tercera, que delante de él serían arrancados 3 de los primeros cuernos. Cuarta cosa, que tenía ojos de hombre, como de hombre. Y la quinta, que hablaba grandes cosas. Se nos dan 5 detalles. Y todo lo que significa esto lo veremos en unos momentos cuando vayamos hacia el final del pasaje. Pero vamos a seguir con nuestro texto. Ahora voy a leer del 9 al 15. Lo voy a leer todo seguido. Acompáñame por favor en la lectura, versículos del 9 al 15. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Bien, cuando leemos esto, no nos da la impresión de que estamos leyendo Apocalipsis. ¿No os parece que es como si estuviéramos leyendo Apocalipsis? Y quiero repetir una cosa que dije hace 2 semanas, que el libro de Apocalipsis es un libro que no tiene tantas novedades como algunos creen, sino que más bien echa luz sobre cuestiones que ya se han tratado en el Antiguo Testamento. Y esta porción, Daniel 7, del 9 al 14, que acabamos de leer, si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, si os fijáis los numeritos pequeños que vienen y abajo de la página las referencias, podréis comprobar que los numeritos citados en las letritas citados en este fragmento corresponden a pasajes, son referencias a pasajes de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 5, capítulo 11, capítulo 14 y capítulo 20. ¿Qué es lo que ve Daniel? ¿Qué es lo que ve Daniel? Pues ya lo dijimos en la conclusión del mensaje de Daniel 2. Esa imagen simbolizaba todos los reinos de este mundo hasta el fin de los tiempos. Igual que estas bestias, lo mismo. Por eso Daniel 2:28 incluía los postreros días.
Y como he dicho antes, Daniel lo vio todo hasta el fin de los tiempos. Y aquí en Daniel 7 tenemos una confirmación de eso, porque ¿de qué habla este fragmento de los versículos del 9 al 14? ¿De qué nos habla? Del juicio final. Daniel ve el juicio final, lo que se conoce como el juicio final. Y ahí está la cuarta bestia, el cuarto reino, confirmando ya de paso que Daniel capítulo 2 representaba a 4 reinos, aunque la imagen tuviera 5 partes. Esa quinta parte, los dedos de los pies, la segunda fase de Roma, aquí ya son los cuernos, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle esto de los cuernos. Pero si nos fijamos en el versículo 11, en todo este pasaje, que nos relata ya el fin del mundo, el juicio final, de todos esos cuernos, del único que se hace de referencia es al pequeño, versículo 11. Si nos fijamos, nos habla del pequeño cuerno. Y aquí ya no se habla de la piedra que destruye la imagen, toda esa simbología de Daniel 2, aquí ya no hay esa simbología. Aquí ya directamente, versículo 13, se habla de hijo de hombre. Dice el texto, versículo 13, del cielo venía uno como hijo de hombre, que es la referencia a sí mismo que más utilizaba Jesús. Hijo de hombre sale 84 veces en los 4 evangelios. Y en el versículo 14 se dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El reino que permanece para siempre, el reino del Hijo del Hombre, es el reino del Señor Jesucristo, el que no será jamás destruido. Y en los versículos del 16 al 18, vamos a seguir un poquito más, a Daniel se le da la interpretación a modo de resumen de todo lo que llevamos desde el principio del capítulo. Son 3 versículos, 16, 17 y 18, acompáñame por favor que los voy a leer. Viene a ser un resumen de todo lo que hemos visto desde el principio del capítulo. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer, atención aquí, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y aquí viene la interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Punto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ese es el resumen. Lo esencial de todo el pasaje está en estos 2 versículos, 17 y 18. En 2 versículos tenemos resumido todo este Daniel capítulo 7. Y al igual que vimos en Daniel capítulo 2, lo mismo, las 4 bestias son 4 reyes y después de esto los creyentes reinarán con Cristo eternamente y para siempre. Esa es la interpretación que se le da a Daniel y queda registrado aquí en estos versículos para que no haya dudas de lo que trata todo esto en primera instancia, que no haya ninguna duda de lo que trata todo esto. Y en el fondo, este resumen, si nos fijamos bien, es el mensaje de toda la Biblia. Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de imperfección. Los hombres somos todos como bestias porque llevamos el pecado dentro de nosotros, abominables ante Dios por nuestros pecados, pero algunos somos santificados por el Altísimo, versículo 18, porque no nos santificamos nosotros a nosotros mismos. Es Dios quien nos salva y reinaremos eternamente con el Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio y esto es la Biblia en el fondo. Pero aquí no acaba Daniel 7. Seguimos. Este capítulo podría perfectamente haber terminado aquí en el versículo 18 y ya hubiera estado bastante bien, ya nos hubiera dado mucha información. Lo que pasa es que sigue, el capítulo sigue porque Daniel tuvo deseo de saber más acerca de la 4ª bestia. Por tanto, voy a seguir leyendo y voy a leer ahora del 19 al 25, que es como una ampliación. Es cierto que podía haber terminado, pero Dios aquí nos proporciona más información. Pues vamos a leerlo del 19 al 25. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies.
Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del loto que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Es difícil, de verdad que es complejo, y no pretendo entrar en todos los detalles porque no nos da tiempo, quiero ir a lo esencial. Pero Daniel tuvo deseo de saber más acerca de esta cuarta bestia tan diferente de todas las otras y, como nos dice Daniel, espantosa en gran manera. Dice el versículo 20, cosa que ya ha dicho antes, nos dice que los 10 cuernos, que hay un cuerno nuevo, que 3 habían caído, que hablaba grandes cosas, pero atención aquí, porque en el versículo 20 hay una novedad que no se nos da antes en el versículo 8. Nos dice que este pequeño cuerno parecía más grande que sus compañeros. Y luego en el versículo 21 también hay algo que no se nos dice en el versículo 8, hay una ampliación del versículo 8, se nos amplía la información. Y dice con respecto al pequeño cuerno, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el versículo 22 se da a entender, si nos fijamos, que esto sucede hasta la venida del anciano de días y el juicio final y el reino eterno de los que estarán con Dios. Y del versículo 23 al 25, a Daniel le dan la explicación de todo esto. En el versículo 23 se explica algo que ya sabemos un poco, lo del cuarto reino, confirmando ya de paso que Daniel capítulo 2, aunque tenía 5 partes, corresponde a 4 reinos, como ya he dicho antes, es una confirmación de más. Y luego hacia el final del versículo 23 se explica de nuevo lo que hace: devorar, trillar y despedazar. En el versículo 24, si nos fijamos, se explica que del cuarto reino se levantarán 10 reyes y después un 11º rey, el cual será diferente a todos esos 10 y a 3 de ellos derribará. Y en el versículo 25 se explica algo bastante diferente, porque se centra en los creyentes, el resultado que todo esto va a tener en los creyentes. Dice que hablará palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantará y que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y al final dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Quiénes serán entregados? ¿Un sujeto en plural que nos sirva para este verbo en plural? Pues los santos, si nos fijamos, es los santos. Vamos, ¿y qué significa todo esto? Vamos ya con el significado de todo esto. ¿Qué significa todo esto? Lo primero que hay que entender para coger bien todo esto, para entender todo esto, hay que tener claro a quién se refiere todo esto que estamos viendo. Todo esto se refiere a la cuarta bestia, que corresponde a la cuarta y la quinta parte de la imagen de Daniel 2, que es Roma. Daniel en el capítulo 2, 600 años antes de Cristo, profetizaba que esa Roma de alguna manera iba a constar de 2 partes. Como he dicho antes, las piernas, una primera parte exclusivamente metálica de dominio militar como Babilonia, Persia y Grecia, y una segunda de evolución hacia una segunda fase con un marcado componente humano que es el barro de Daniel 2. La pregunta que nos hacemos, ¿es esto lo que se nos describe aquí? Pues sí, los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la imagen, la segunda fase de Roma.
Y vamos a recordar las claves que se nos dan en este texto, porque son 10 claves. La primera, a la bestia le salió un 11º cuerno. La segunda, este nuevo cuerno era pequeño. La tercera, delante de él serían arrancados 3 de los primeros. La cuarta, que tenía ojos como de hombre. Quinta clave, que hablaba grandes cosas. Sexta, que parecía más grande que sus compañeros. No que lo fuera, pero lo parecía. Séptima, hacía guerra contra los santos y los vencía. Octava, hablará palabras contra el Altísimo. Novena, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y décima, los santos serán entregados en su mano durante un cierto tiempo. Cuando hablábamos de los pies, hace 2 semanas, de la imagen de Daniel 2, decíamos que ese barro simbolizaba componente humano. Bien, pues aquí lo tenemos. La última evolución del cuarto reino, que es ese cuerno pequeño, tiene ojos de hombre. Nos lo dice el texto. El 11º cuerno, que es una parte de la bestia, tiene un componente humano, ojos. Y además de ojos parece tener boca también, porque dice que habla grandes cosas y habla contra Dios. Y para hablar hace falta boca, ¿no? Y algo que no habíamos visto hasta ahora en ninguno de los 4 imperios hasta este momento es que este pequeño cuerno persigue a los creyentes. Esto ya empieza a ser diferente. Y si bien es verdad que todos los imperios paganos de este mundo están en oposición a los santos de Dios en líneas generales, en término general, aquí se detalla específicamente cómo esta segunda fase de Roma hará guerra contra los santos. Una guerra contra los santos, hablar contra el Altísimo, cambiar la ley. ¿Cuál ley? Será la ley de Dios, ¿no? Nos está empezando a sonar un poco la cosa. Aquí Daniel ya no está hablando de poder político. Aquí Daniel ya está hablando de religión. Y lo que empezó en Daniel capítulo 2 como una profecía bastante sencilla que hablaba de una sucesión de imperios y una explicación del poder político futuro, aquí en Daniel capítulo 7, con más revelación de parte de Dios, ha pasado a ser algo que implica además una fuerte oposición contra Dios y sus escogidos. Lo que nos está diciendo el texto, en resumidas cuentas, es que en esta segunda parte o fase de Roma, la cuestión religiosa pasa a tener un carácter, un factor bastante destacado. Volvamos un momentito a los cuernos, estos 10 cuernos. ¿Se puede saber qué representan los 10 cuernos? ¿Se puede saber? Pues yo creo que más o menos sí. La antigua Roma, hablamos de historia ya, entró en declive, y así como el Imperio Romano iba retrocediendo sus fronteras en las zonas que antiguamente dominaba, aparece un vacío de poder bastante lógico, tras el cual se van conformando pequeños reinos independientes por parte de diferentes tribus germánicas que iban bajando del norte al sur de Europa. Y una interpretación bastante común, histórica, de estos cuernos, y por tanto de los 10 pueblos que conformaron naciones, es que son, los voy a citar, los sajones, que originaron la nación británica, los francos, que originaron la nación francesa, los alamanes, que originaron la nación alemana, los visigodos, que originaron la nación española, los suevos, que originaron la nación portuguesa, los lombardos, que originaron la nación italiana, y los burgundios o borgoñones, que originaron la nación suiza. Y he nombrado 7, porque nos faltan 3. 3 de los pueblos bárbaros que prosperaron durante un cierto tiempo con la caída de Roma fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Los vándalos son interesantes porque pasaron por Mallorca, vinieron del norte de Europa, cruzaron los Pirineos, entraron a España, pasaron por Mallorca, arrasaron Mallorca y luego fueron al norte de África y tuvieron un reino independiente que duró unos 100 años. Pero estos 3 pueblos, reinos, podemos incluso llamarlos, érulos, ostrogodos y vándalos, fueron vencidos militarmente. Los vándalos fueron vencidos en el año 534, los ostrogodos alrededor de los años 560, paulatinamente,
Y los érulos tuvieron dos derrotas muy fuertes en los años 493 y 510 y ya fueron desapareciendo y hacia final del siglo VI ya habían desaparecido. Claro, la pregunta ¿es así? ¿Son los 10 cuernos que vemos en Daniel 7 estos 10 pueblos? Pues puede ser, y digo puede ser porque la lista varía ligeramente de unos estudiosos a otros. Sencillamente porque sucede que en esos años hubo muchísimo jaleo. Si uno se pone a investigar un poquito la historia en esos 2 siglos de caída del Imperio Romano, pues esos pueblos van cambiando mucho, se van atacando, se van conquistando. Pero bueno, más o menos por ahí anda. En esa lista de 10 yo personalmente añadiría Bizancio como uno de esos 10 reinos. Pero claro, para que salgan 10 habría que quitar uno. Yo quizá quitaría a los suevos porque es verdad que tuvieron un reino independiente en lo que hoy es Galicia y Portugal, pero fueron absorbidos muy pronto por los visigodos. Pero es verdad que Portugal ha tenido identidad histórica desde entonces, separada de España. Y por otra parte, los burgundios o borgoñones también fueron asimilados por los francos, aunque ahí sigue Suiza a día de hoy. Hay algunos que añaden los hunos a la lista. Los hunos venían del este y dominaron durante bastante tiempo lo que hoy es Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Hubo un líder muy famoso de los hunos, seguro que todos lo hemos oído hablar, Atila. Seguramente habremos oído hablar de la expresión de por ahí donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer la hierba. Pero bueno, volviendo al tema de los 10 cuernos, en la predicación que hizo el pastor David Barceló hace unos 2 años sobre Daniel 2 y Daniel 7, porque englobó los 2 capítulos en una misma predicación, David Barceló dijo que este número 10 de los dedos de los pies y de los cuernos, más que entenderlo como algo literal, se podía considerar como un número simbólico, dando a entender que eran muchos reinos, un conjunto numeroso de pueblos y de reinos. Y yo creo que sí, creo que es la mejor interpretación porque todos estos pueblos germánicos de los que he hablado, junto con muchos otros, merovingios, gépidos, alanos, sármatas, se van, como he dicho antes, conquistando y atacando entre ellos de tal manera que hay mucho ajetreo y mucho movimiento en esos siglos. Y dar una cifra de 10 en un momento dado que sean los mismos 10 unos pocos años después es difícil. Y el pastor Trevor Thomas, que algunos lo conocemos, también en Palma predicó sobre este capítulo hace unos 20 años, también decía que este número 10 podría considerarse como algo simbólico. Pero bueno, lo que está claro es que la antigua Roma cae y a grandes trazos sí que podrían ser más o menos 10 los pueblos que llevaron la voz cantante en los siglos posteriores al Imperio Romano. Y también es verdad que los vándalos, los érulos y los ostrogodos no conformaron ninguna nación pese a tener sus años de cierta grandeza, cierta independencia y toda una serie de victorias militares. Lo que pasa es que fueron destruidos, fueron vencidos y destruidos, no solo como reino, sino también como pueblo o como tribu. Por tanto, los 3 cuernos que caen aquí en Daniel 7 serían los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Es perfectamente posible, yo entiendo que puede ser así y tiene pinta de ser así, pero no quiero ser dogmático y tampoco es algo que creo que nos debería quitar el sueño porque Daniel 7 es verdad que lo menciona, pero no lo desarrolla para nada, sino que Daniel se centra y mucho en el pequeño cuerno que sale después de los otros. Y en ese pequeño cuerno nuevo sí que quiero que nos centremos un poquito más antes de terminar esta mañana, porque Daniel nos da a entender que ese pequeño cuerno sí entra de lleno en el ámbito religioso, hablando contra Dios y haciendo guerra contra los santos. Y aquí sí quiero que nos detengamos un poquito antes de terminar. El pequeño cuerno. La antigua Roma cae y sus dominios se subdividen en muchos reinos. Da igual si son 10 literales o 10 simbólicos, da igual, la cosa es que son muchos. Surge uno nuevo. ¿Quién es el nuevo? El que de verdad nos importa.
Hay que tener en cuenta que en Daniel 2 y Daniel 7 se desprende claramente que la cuarta bestia, Roma, no muere hasta el fin de los tiempos. Su antigua estructura política y militar cayó, pero se transforma en otro formato en el cual el elemento principal, que es el pequeño cuerno, tiene características de persona, ojos de hombre, dice Daniel, y habla contra el Altísimo. Es decir, que este pequeño cuerno ve y habla. Y ahí está el componente humano, el barro mezclado con el hierro de Daniel 2. Y no olvidemos que iba a ser fuerte y débil a la vez. ¿Quién es el pequeño cuerno? Pues un pelín más de historia y ya termino con la historia. Entre los años 588 y 606 hubo un conflicto muy grande entre los líderes de la Iglesia, los líderes cristianos de lo que era Roma y lo que era Constantinopla. Hasta la fecha, hasta esos años, durante todos los primeros siglos de la Iglesia, los líderes cristianos de las principales ciudades, Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría, entre ellos se habían considerado iguales. Pero en el año 588 el patriarca de Constantinopla, Juan IV, lleno de sí mismo, se autoconcede a sí mismo el título de obispo universal. Y en el año 590 Gregorio I pasa a ser patriarca de Roma y protesta contra esta acción de Juan IV de Constantinopla. Y en un momento voy a leer lo que Gregorio I dejó por escrito sobre esta acción, porque le pidió al emperador bizantino Mauricio que se le quitara este título de obispo universal al obispo de Constantinopla. Pero bueno, el emperador de Bizancio se negó. Poco después, en el año 595, Juan IV muere. Gregorio I también muere, unos pocos años después, año 604. Su lugar como patriarca de Roma lo ocupa un tal Sabiniano, este muere 2 años después. Y en el año 606 ocupa su lugar Bonifacio III. ¿Por qué es importante Bonifacio III? Porque vuelve a retomar ese título de unos pocos años atrás, de obispo universal. Se autodenomina a sí mismo obispo universal. Muere muy pronto, en menos de 12 meses, el 17 de febrero del año 607 muere, pero el daño que hizo Bonifacio III ya está hecho, porque a partir de ahí los siguientes obispos de Roma van a ir acumulando un poder, una autoridad y sobre todo una superioridad moral sobre los demás líderes de la Iglesia que jamás debieron tener. Y aquí lo tenemos, la imagen de Daniel 2 sigue, el orgullo humano, la exaltación del yo, el endiosamiento del hombre, la imagen del hombre con gloria sublime, a ojos de los hombres, claro. Todo esto de Daniel 2 sigue. Y a partir de ese momento histórico en que los obispos de Roma empiezan a llamarse obispos universales sobre toda la cristiandad, los cristianos verdaderos que iban estudiando sus Biblias entendieron que el poder de Roma había vuelto, lo que con otro formato. En esta ocasión el poder de la nueva Roma tenía un fuerte componente humano y entraba de lleno en el ámbito religioso, tal cual predijo Daniel 1200 años antes. Y ya cuando esa Roma religiosa, cada vez más poderosa, comenzó a atacar y perseguir a los cristianos que teóricamente creían en el mismo Dios y a cambiar las leyes de Dios, muchos cristianos de esos siglos por fin pudieron comprender plenamente con todo su significado lo que significaban las palabras del profeta Daniel en este capítulo 7 que hemos leído hoy. ¿Cambiaron las leyes de Dios? Pues eso ya es historia de la Iglesia y no lo vamos a ver hoy. Un ejemplo, contraviniendo el primer mandamiento, llenaron los templos de imágenes, algo claramente prohibido por la palabra de Dios. Pero hace 2 semanas mencioné unas palabras del pastor David Barceló predicando sobre Daniel 2 y Daniel 7, hace solo 2 años, 2018, y me gustaría volver a repetirlas porque creo que son muy adecuadas. En esa predicación el pastor David Barceló dijo, 2 puntos.
Pero sigue el espíritu de Roma. Estoy convencido de que esta bestia aún no ha muerto. Estoy convencido que el Imperio Romano sigue vigente. El Sacro Imperio Romano Germánico se llamó así hasta principios del siglo XIX. Y luego dijo David Barceló: ¿y qué decir del Vaticano? El Imperio de Roma sigue vigente. La religión de Roma está en todo el mundo y siguen teniendo un emperador que viste de blanco. Roma sigue viva, el espíritu de Roma sigue vivo. Volvamos un momentito a ese conflicto que he dicho entre los líderes de Constantinopla y de Roma hace mucho tiempo, hace 1500 años. Gregorio I, el obispo de Roma, cuando Juan IV de Constantinopla se autopuso el título de obispo universal, dejó unas palabras por escrito y me gustaría leerlas porque creo que son muy adecuadas. Esto lo dice Gregorio I. Dice: pero ninguno de mis predecesores, se está refiriendo a los obispos de Roma, jamás ha consentido en usar un título tan profano. Lejos esté de la mente de un cristiano el desear tomar para sí mismo aquello que pueda en lo más mínimo dañar el honor de sus hermanos. Nosotros, se refería a él y a los demás obispos de Roma, no queremos recibir este honor cuando nos es ofrecido. Cuán deshonroso es para alguien usurparlo para sí mismo por la fuerza. Lo digo sin la menor vacilación. Quien se llame a sí mismo obispo universal o desea tener ese título, es por su orgullo el precursor del anticristo, porque así intenta elevarse por encima de los demás. El error en el que cae surge de un orgullo igual al del anticristo, porque así como el maligno quiso ser considerado como exaltado sobre los hombres, como un dios, así también quien quiera ser llamado obispo universal se exalta a sí mismo sobre los demás. Cuando uno lee estas palabras de Gregorio I del año 597, hace mucho tiempo que fueron escritas, deja claro que él nunca quiso que le llamaran así. Siempre rechazó la idea de que a un hombre se le llamara obispo universal. Y a pesar de que sus escritos son súper claros, son claros como el agua, como hemos visto, el catolicismo le coloca a Gregorio I en la tradición papal, algo que él tanto odiaba y que precisamente consideraba algo asociado al anticristo. Y ahí está la historia. ¿Quién es el pequeño cuerno? Pues no ha habido dudas durante siglos entre los creyentes. Martín Lutero escribió que Daniel, vio la terrible bestia de 10 cuernos que por consenso de todos es el Imperio Romano, y también vio aparecer otro pequeño cuerno. Este es el poder papal que surgió en el centro del Imperio Romano, dijo Lutero. Y lo mismo creían John Knox, William Tyndale, Juan Calvino, John Bunyan, John Wesley, los traductores de la King James, los pastores que escribieron la Confesión de Fe de Westminster, los pastores que escribieron la Confesión Bautista de Fe de Londres, J.C. Ryle, Spurgeon, Dr. Martin Lloyd-Jones, todos creían lo mismo. Pero esta creencia no viene solo de la Reforma, ni muchísimo menos, sino que ahí ha estado desde los inicios de la Iglesia. Los valdenses en el siglo XII, John Wycliffe en el siglo XIV, Jan Hus entre el siglo XIV y el siglo XV, así como tantos otros creyentes siglos antes de la Reforma del siglo XVI, creían que el pequeño cuerno de Daniel 7 representaba al catolicismo romano. Entendieron que el papado surgió precisamente en el mismo centro neurálgico del antiguo Imperio Romano, que es un poder centrado en el hombre y que ha hecho la guerra a los santos a lo largo de la historia. Un tal Eberhard I, que fue obispo de Salzburgo en el siglo XIII, denunció al Papa Gregorio IX en el concilio de Ratisbona en el año 1241. Sostenía que el papado era el pequeño cuerno de Daniel 7. Y ya si nos volvemos más atrás al primer milenio, en los primeros 1000 años, por ejemplo, nos encontramos con Arnulfo, el obispo de Orleans, que declaró en un concilio convocado por el rey de Francia en el año 991 que el Papa era, comitas,
el anticristo sentado en el templo de Dios y mostrándose a sí mismo como Dios. Cierra comitas. Y ya volviendo más atrás todavía a los padres de la Iglesia, en los primeros siglos, personas que vivían mientras el antiguo imperio romano seguía vigente, cristianos como Hipólito de Roma en el siglo III o Jerónimo de Estridón en el siglo IV, en sus escritos dejaron muy claro que el pequeño cuerno de Daniel 7 era el anticristo, lo que claro, en aquella época no se había manifestado. Pero eso sí, lo entendían. Volvamos a Daniel 7 y ya terminamos. 5 minutos y terminamos. El pasaje acaba recordando que por muy fea que se ponga la cosa, con la cuarta bestia el quinto reino permanece para siempre. Vamos a mirar el final del pasaje, los últimos 3 versículos. Y con esto terminamos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. En el fondo, esto es lo más importante del pasaje con mucha diferencia. Y es el mensaje general de la Biblia. Al final hay justicia. Nos dice el versículo 26, se sentará el juez. Y la cuarta bestia será destruida para siempre. Es el mismo final que Daniel capítulo 2, como no podía ser de otra manera. De la piedra profetizada por Daniel en el capítulo 2 sale un reino que no será jamás destruido. Jesucristo vino al mundo, murió en una cruz por pecadores como tú y como yo, resucitó y reina hoy. Y su reino no será jamás destruido. En este mundo hay pecado y todo lo que se opone a Dios ensucia y estropea este mundo. Este mundo en un sentido está lleno de bestias, lo que hemos visto en este capítulo 7, porque el pecado nos mancha a todos. ¿Cuántos hay que, al igual que el pequeño cuerno, hablan contra Dios y persiguen a los creyentes? Porque la visión de Daniel engloba el pecado de este mundo. En este mundo, en esta vida, no hay paz. La paz solo está en Dios. Este pasaje, aunque parezca que habla de cosas feas, porque sí, hay cosas desagradables en este pasaje y contrarias a Dios, una vez más nos habla en última instancia del triunfo del Señor Jesucristo y de la paz que hay en Él. En Juan 16 Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que tengamos paz en el Señor, porque la visión de Daniel capítulo 7 acaba con el triunfo del Señor. Todo lo que hemos visto hoy sucedió, sucede y sucederá porque se sigue hablando contra el Altísimo y se sigue persiguiendo a los creyentes. Pero la victoria está en Jesucristo, que confiemos plenamente en su palabra. Y los detalles del pasaje que hemos visto hoy, con respecto a las 4 bestias, está bien saberlo, pero ya está. Es decir, en un sentido no es tan importante. A ver si me entiende. En un sentido no es tan importante. Si Dios nos lo ha dicho en su palabra, pues es para que lo estudiemos y para que lo sepamos. Sí, cierto, pero no para que perdamos el norte obsesionado con estos temas y estas cosas, porque hay algunos que se obsesionan con estas cosas dejando de lado cosas muchísimo más importantes que de verdad importan. Y el final está muy claro. Lo que de verdad importa es que Dios hace justicia. Lo importante de verdad de este pasaje es el estado de cada uno de nuestros corazones. Si nuestro corazón es un corazón sucio por el pecado que da la espalda a Dios, o si es un corazón que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo en la cruz. ¿Qué corazón tienes tú? Que nos quedemos, por favor, con esto. Esto es lo de verdad importante en esta mañana. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo vas a presentarte ante Dios? ¿Estás en paz con Dios? Daniel ve bestias y todo lo que hemos leído. Bien, en el fondo esa visión fue más que una visión, una pesadilla. Diferentes bicharracos, a cada cual peor.
Pero ¿eso qué es? Es una representación del mundo. El pecado ensucia, como he dicho antes, todo lo que hay en este mundo. Y el pecado convierte en bestias a las criaturas hechas a la semejanza de Dios. Pero aparte de bestias, en este capítulo 7 Daniel ve otra cosa, algo muy diferente. Daniel ve el trono de Dios. Si nos fijamos en el versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Y ahí está el trono para el juicio, el día que nos toque salir a cada uno de nosotros de este mundo. Por lo tanto, repito la pregunta que he hecho antes: ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo vas a presentarte ante Dios en ese juicio? Este pasaje nos deja claro que hay el reino del Señor Jesucristo. Para entrar en este reino es preciso que cada uno tenga un pase. Y ese pase para entrar es un corazón limpio y perdonado por Dios. Si todavía no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados delante de Dios y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. El pase es gratis, solo tienes que arrepentirte y creer para salvación. Así dejarás de ser una bestia a los ojos de Dios y podrás entrar en el reino que permanece para siempre. Y quiero terminar leyendo los versículos 13 y 14 porque es el final que nos promete el Señor a los que somos creyentes. Es nuestra esperanza y es lo que nos da paz, verdadera paz a cada uno de nosotros en esta mañana. Daniel 7, 13 y 14, con esto termino. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén.